Y en esta maravillosa noche yo quiero hablarte de un tema que parece que fuera fácil, que fuera sencillo, que fuera doctrinal o que todos domináramos. Y yo quiero hablarte sobre los milagros. Estamos en un servicio que se llama miércoles ¿qué? Explosivos. ¿Qué explosión vemos en los miércoles explosivos? ¿Qué hacemos en este lugar los miércoles explosivos? Primeramente, ¿qué adoramos y qué más? Oramos, ¿verdad? ¿Y qué consecuencia trae la oración? Respuesta de parte de papá. Así que lo que más común vamos a ver en estos servicios son los milagros. Y yo quiero hablarte sobre la realidad de los milagros. Hoy vamos a aprender qué son los milagros en realidad. ¿Qué significan los milagros? ¿Cuál es el propósito? Porque usted no crea que Jesús hizo lo que hizo sin ningún propósito. No fue porque Él lo quiso hacer por capricho. Cuando Jesús caminó aquí en la tierra, todo lo que hizo, cada milagro que hizo, tenía un propósito. No era por casualidad. Y hoy lo vamos a aprender. ¿Qué son los milagros? ¿Qué significan? ¿Qué se requiere? ¿Cuál es el propósito? Y hoy se van a activar milagros en tu vida y tú vas a dar testimonio aquí del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a Dios por eso? Yo quiero que me acompañes al Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 22. Y dice así la palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos. Escogí este texto porque es un texto un poquito, no crea, un poquito escabroso. Aquí Jesús está enseñándoles no solo a sus discípulos, sino también a toda la comunidad. Esta es la parte final del Sermón del Monte. Los milagros son una realidad. Jesús caminó haciendo milagros. Aunque el más recurrente era el milagro de sanidad, Jesús hizo muchos milagros. Convirtió el agua en vino, ¿verdad? Multiplicó los panes y los peces, caminó sobre las aguas, pero cada uno tenía un propósito. Y yo quiero enseñarte en esta hora, te lo voy a sintetizar lo más que pueda, porque la verdad que el tema de los milagros no es un tema corto, no es un tema sencillo, pero quiero que tú puedas entender en esta hora, en esta noche, el significado y lo poderoso que son los milagros. Porque tú solamente puedes recibir aquello que conoces, aquello que entiendes. Así como no te puedes enfrentar al enemigo si no lo conoces, tampoco podrás recibir un milagro si no sabes de él. Y hoy lo vamos a aprender. Me tomé la tarea de investigar un poco y la palabra milagro en la traducción del hebreo y del griego al español en el Antiguo Testamento no existe. En el Nuevo Testamento nada más encontramos 10. Pero me llama sumamente la atención. Yo sé que aquí los estudiosos pueden saber que muchas palabras en el hebreo no significan lo mismo que en el griego. Pero en el caso de la palabra milagro, encontramos 2 palabras en el hebreo y 2 palabras en el griego que significan lo mismo. Y ahora que usted escuche este significado va a entender muchas cosas. En el hebreo encontramos la palabra ot y encontramos la palabra mofet, que significan 3 cosas: señales, prodigios y sucesos o eventos milagrosos. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra en griego dunamis y semeion, que significan lo mismo: señales, prodigios y eventos milagrosos. Miren qué tremendo. Para usted, ¿qué significa la palabra señales? Si usted le dice en el término señales, ¿qué entiende usted por señales? ¿Qué diría usted? ¿Qué es una señal? Indicación, advertencia,
un aviso. Si usted comienza a estudiar todos los términos y todos los milagros que hizo Jesús en el Nuevo Testamento, los milagros que ocurrieron en el Antiguo Testamento, siempre se hablaba, miren las señales. Cuando usted entiende esto, iglesia, se dará cuenta que la señal significa la gloria de Dios en tu vida. Es decirte a ti que Dios es una realidad, porque Dios es real. Y los milagros los necesitamos cada día y cada uno de nosotros. ¿O usted cree que desde la antigüedad los seres humanos no pasaban por problemas? ¿Usted cree que en la vida del ser humano ha existido la utopía? ¿Usted cree que la felicidad es algo normal? Me encanta la palabra del pastor el domingo. El único espacio en nuestro corazón que llena cualquier vacío es Jesucristo. Y Él es el que puede darte el gozo y la felicidad. Él sabe lo que necesitas y Él puede suplir aquello que necesitas. Miren, yo creo en las segundas oportunidades. Yo no creo que la hora, ese problema me ha destruido. Yo creo en un Espíritu Santo que transforma vidas, en un Espíritu Santo que transforma el entorno. Hoy estoy hablando con una hermana de la iglesia y caímos en cuenta estudiando la palabra que Dios puede desde el mundo espiritual, aunque suene un poco de pronto jocoso, Él mover los hilos desde lo espiritual para que se manifieste en lo natural. Cuando usted ora y cree, Él mueve los hilos. Hay muchas personas que no creen que una persona puede ser transformada, pero yo he visto milagros de transformación en personas. Drogadictos siendo transformados por el Espíritu. Hombres agresivos siendo transformados por el Espíritu, convirtiéndose en los hombres más cariñosos que he conocido. Personas que han tenido un matrimonio destrozado, transformados por el poder del Espíritu Santo. Personas que han creído que no han podido, que no pueden resolver ciertas situaciones, porque hay situaciones que creemos que no tienen solución. Y eso es lo que significa milagro de parte de Dios. ¿Qué es milagro? ¿Qué significa la palabra milagro desde el español? Son sucesos naturales como sobrenaturales. ¿Por qué digo naturales? Porque a veces creemos que un milagro de parte de Dios nada más es en lo sobrenatural. Yo te hago una pregunta. Si tú no tienes comida en tu casa y tú estás orando con tu familia y alguien toca la puerta y te lleva a un mercado, ¿es un milagro o no es un milagro? ¿Es sobrenatural o es natural? Natural. Dios le habló a una persona para que te llevara esa compra a tu casa. ¿Sobrenatural cuándo sería? ¿Cuántos no han escuchado testimonios de personas con cáncer terminal y han sido sanadas? Con enfermedades incurables. Yo he conocido casos de personas con enfermedades incurables que han sido sanadas por el Señor. Y todas tienen un propósito. Ahora bien, quiero dejar claridad en esto. No sé si usted se ha dado cuenta que de pronto hay muchas personas que oran y Dios da respuesta, pero el ego como que se le sube. Entonces soy yo. Así como José el soñador cuando decía, yo soy el que interpreto los sueños y tuvo que esperar muchos años para decir, no, el que interpreta los sueños es el Señor. Y yo quiero que aprendas esto que es lo más importante. Dios es el que obra. No eres tú. El poder no está en ti. El poder viene de papá. Hechos 19:11. Y me da un poco de gracia este texto porque ahora el pastor se va a echar a reír ahora. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Sabes por qué te vas a dar risa, pastor? ¿Te acuerdas cuando en la iglesia comenzó el mover del Espíritu Santo? Y en un tiempo allá en la Bautista usaron el cuento del pañuelito. La unción del pañuelito lo cogieron de este texto. Porque era tanto el poder de Dios que los pañuelos que tocaban a los enfermos, utilizados por Pablo, también sanaban a otros enfermos. Y usted se preguntará, caramba, o sea que el pañuelo tenía el poder.
¿Quién tenía el poder? Y aquí también quiero entrar en un punto que no quiero profundizar mucho esto, pero es la autoridad delegada. ¿Quiénes creen en la autoridad delegada? Amén. Cuando Dios te da la autoridad delegada, créeme y ten la fe que cuando tú oras por tu familia, por tus hijos, de pronto no estás en un ministerio grande, de pronto no estás yendo a las clínicas, de pronto no estás yendo a los hospitales, de pronto no estás saliendo a las calles a evangelizar, pero en tu casa tú puedes ser el milagro. Tú tienes la autoridad delegada porque Jesús le dijo a sus discípulos, obras mayores harán más que yo. ¿Quiénes creen en eso? Amén. Bueno, seguimos. Pablo hacía milagros extraordinarios. Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pablo. Era impresionante. Si usted lee todo el contexto del capítulo 19 del libro de los Hechos, incluso esos pañuelos que se utilizaban sanaban a los enfermos. Ahora bien, yo quiero que tú analices esto. ¿Cuál fue el milagro más recurrente de Jesús? ¿Cuál fue el más recurrente? El más necesario, el que más necesitaban las personas para poder testimoniar el poder de Dios. Milagros de sanidad. ¿Qué tipo de enfermedad sanaba? Lepra, ceguera, ¿qué más? Parálisis, ¿qué más? Sordera, ¿verdad? ¿Qué más? Cada uno de esos milagros tenía un propósito, iglesia. Cada uno de esos milagros tenía un propósito. Y si usted se da cuenta, ¿qué hacían cada una de estas personas que eran sanadas en ese momento? ¿Qué es lo que hacían? Enseguida se levantaban a glorificar el nombre de Dios. Cuando ellos se levantaban, ¿eran qué? Testimonio para otros, y otros crecían en su fe gracias a esos milagros. Los milagros de parte de Dios tienen un propósito. Cuando un milagro ocurre en tu vida, créeme que tu familia va a ser transformada también por el Espíritu. Va a decir, yo quiero, hermano, tío, sobrino, primo, ese Dios que ha hecho ese milagro en tu vida. Segundo, esto es para los servidores. Es un don dado por el Espíritu Santo. Primero, es poder de Dios. Segundo, es un don, un talento dado por el Espíritu. Miren, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Provecho, conveniencia, necesidad de suplir algo en alguien o incluso en tu vida. Esto es, aquí en este texto, se va al suelo aquel refrán que dice casa herrero, cuchillo de palo. Pastor, cuando tú estás en tu casa y tienes alguna necesidad, ¿tú buscas a alguien para orar por ti? Tienes la autoridad delegada por Dios para sentar, arrodillarte con tu esposo, orar por eso. Pastor, ¿cuántos milagros no ha dado aquí testimonio? Edgar David, sus hijos, todo, esa familia es un testimonio. Usted tiene la autoridad delegada por Dios para orar por su familia, para orar por sus hijos, y esos mismos milagros que están en la vida de los pastores también pueden verse reflejados en su vida. Prosperidad, sus hijos llenos de la bendición, de buenos matrimonios, de dar testimonio. Yo quiero que se lo dé fuerte a papá. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? Sabiduría, resolución de conflictos. A otro, palabra de ciencia, ver más allá de las situaciones. Según el mismo Espíritu. A otro, fe. No es la misma fe que de pronto tenemos nosotros, sino es el don de fe que es aún más grande. Por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro hacer un don dado por el Espíritu Santo. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu y repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere. Ahora bien, yo te hago una pregunta. ¿Podrá existir la luz si no hay oscuridad? ¿Podría existir un milagro si no hay enfermedad? ¿Cómo podría existir la sanidad si no está la enfermedad? ¿Cómo podría existir la prosperidad si no están los problemas financieros? ¿Cómo podría existir el gozo si no está la tristeza? Necesariamente, ¿verdad? Ese es el propósito de parte de Dios de los milagros en tu vida. Porque a partir de Jesús en nuestra vida ocurren los milagros. Y Él se lo quiso enseñar a su pueblo. Él se lo quiso enseñar a sus discípulos. Dijo, vayan y hagan discípulos y lleven estas mismas señales. Hoy, iglesia, estas señales se te han dado y se están dando para que tengas la autoridad delegada y de ahora en adelante no te dejes derrumbar por las situaciones. Que si llegó algo a tu vida, tú puedas decir, ahora me voy a la meditación, doblo rodilla y yo sé que un milagro va a ocurrir en mi vida. ¿Cuántos dicen a Dios por eso? Aquí viene lo de los propósitos. Los milagros tienen un propósito. Hechos capítulo 8, versículo del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? ¿Qué significa evangelio? Pero fíjate, hay dos cosas importantes. Evangelio significa buenas noticias. ¿Quién llevaba las buenas noticias en la antigüedad? Las buenas noticias del reino, de los reyes y del rey. ¿A quién me lo dice? Que me lo diga, le doy un premio, le traigo un regalo el próximo miércoles. ¿Quién daba las buenas noticias? A ver, doctor Sean. Y te lo digo en griego, ángelos. Los ángeles eran los mensajeros de las buenas noticias. ¿Cuántos ángeles hay aquí? Yo me considero un ángel también de parte de Dios para muchos. Un mensajero de buenas noticias. Que yo te diga, ¿sabes qué? Dios tiene un milagro para ti. Y yo quiero orar por ti y yo creo que ese milagro va a ser efectivo en tu vida. Ese es el propósito de parte de Dios con los milagros. Las buenas noticias. Que tú sepas que Dios es una realidad, que está contigo, que vino a salvarte, que vino a sacarte de la esclavitud, que vino a sacarte de la depresión, que vino a sacarte del lobo cenagoso. Sin Dios no hay propósito, sin Dios no hay gozo. Es más, analízalo un poco. Sin Dios no hay propósito de vida. Nada más mira cómo vive el ser humano en este sistema. Nace, ¿para qué? A la preescolar. Después va a la primaria. Y hoy en día ya parece que no quisieran atender a los pelados en la casa porque van desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cuando yo estudiaba era de 7 de la mañana a 12 del mediodía, almorzaba y hacía mi siesta. Hoy parece que no quisieran a los pelados en la casa. Después que viene universidad, después que viene una especialización, maestría, comienzas a trabajar. Bueno, está bien, ahora quiero tener un hogar, hijos, y tú comienzas en ese hábito de trabajar de 8 a 12, 2 a 6, llega a la casa, ya no te da tiempo ni de ver Netflix, porque tienes que criar a los hijos y tienes que trabajar y trabajar. ¿Usted cree que la vida es eso? ¿Tendría sentido la vida así? Para llegar a viejo, mirar atrás, ya está pensionado y... ¿Usted cree que la vida es eso? La verdad que si la vida fuera así, es aburridísimo. ¿Quién iba a vivir deprimido así? Lo único que te da propósito en la vida, te da gozo, felicidad de Jesucristo. Sin Dios no tiene sentido la vida, iglesia. Y cuando usted ayuda a aquel que tiene ese corazón vacío, que está allá afuera, que lo necesita, no hay gozo más grande. Ese es el propósito de los milagros. Que puedan dar testimonio también de la gloria de Dios en la vida de ellos. Y cuarto, con esto termino para entrar en un periodo de oración. Porque usted hoy va a entregar en manos de Dios aquello que de pronto no ha entregado o que ya lo entregó y que desde hoy se va a activar. ¿Quiénes creen que desde hoy se va a activar algo en lo espiritual? Hay tres cosas. En el primer texto que leímos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Miren que es un texto que parece como irónico.
Jesús le quería enseñar a sus discípulos que existen dos elementos importantes para que existan los milagros. Y primero es la obediencia y la fe. No quiero profundizar mucho en eso, pero si usted ese mismo texto lo comienza a estudiar en su casa, se va a dar cuenta que Jesús le está diciendo a sus discípulos, ojo con la obediencia y la fe, porque si no está la obediencia y la fe, de nada sirve que hagan lo que están haciendo. Y tercero, y con esto termino, solo tienes que creer. Si tú no lo crees, si tú no te la crees, no te vistas que no vas. Y parece que fuera un término sencillo, creer, pero créeme que es lo más difícil. Cuando tienes al hijo enfermo, cuando tienes el problema, cuando te están cobrando, cuando te están llamando, cuando no sabes qué hacer, cuando te da miedo salir, cuando te están extorsionando, cuando te terminaron de estafar, cuando tienes un problema en la fiscalía, cuando te están llamando. Créeme que no es fácil creer. Yo lo viví con mi esposo. Cuando quedó embarazada de Rafael Elías, le pronosticaron que iba a salir en un 90% síndrome de Pateur y síndrome de Pratt. Yo le dije, ni se te ocurra ver internet. A los 5 minutos ya estaba en el cuarto allá buscando en internet. Llega al cuarto con los ojos hinchados. Ni de novio la llorando tanto. Todas las madrugadas se levantaba a las 3 de la mañana. Le dije, para los que amamos a Dios la diferencia se nota. La diferencia se nota. Yo le decía, hazlo fuerte. Para el que ama a Dios la diferencia se nota, se tiene que notar. No es lo mismo el que está allá haciendo daño, el que es egoísta, el que es malo, el que es malvado, el que asesina, el que extorsiona, que el que ama a Dios y le busca y le ora. No es lo mismo. Jamás lo podré creer. Aunque Dios hace salir el sol para justos e injustos, igual la diferencia se nota. Yo no puedo creer que exista el gozo en una persona que mate a otra. Yo no puedo creer que exista el gozo en el que vende drogas y el que hace que niños lleguen a la drogadicción, a los pedófilos. Yo no puedo creer que él pueda tener una familia feliz y esté gozoso en su casa, por mucho dinero que tenga. Es más, he conocido personas que no tienen a Dios en su vida, que no le hacen daño a nadie y son infelices. Porque el único que puede dar gozo es papá. Solo tienes que creer. Y te voy a dar 3 textos rapidito para que entres en un periodo de oración. Mateo 21-22, para que veas lo importante de creer. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿quién lo dijo? El mismo Jesús. Marcos 11-24, por tanto os digo, ¿quién está hablando ahí? El mismo Jesús. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis, ¿y o qué? Vendrá. Marcos 9-23, ¿quién habla ahí? Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿Por qué tenía Jesús que repetir tantas veces a sus discípulos, cree? Porque es lo más difícil. Y de ñapa te dejo esto, que es lo más difícil todavía. Cuando 2 personas se ponen de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra, se les hará. Yo digo que es más milagro que uno se ponga de acuerdo que el mismo milagro. ¿Sabes lo difícil que 2 personas se pongan de acuerdo en algo aquí en la tierra? Yo y usted se va a poner de acuerdo. Yo quiero que se junten de a 2 personas. Los que sean más unidos se van a unir. Conocidos, discípulos, que conozcan la necesidad del otro. Yo y usted se va a poner de acuerdo, llámese mamá, hijo, pero usted no sabe cuando usted se pone de acuerdo con su pareja, con su mamá, con su hijo, con su prima, con su discípulo, grandes cosas van a pasar. Y usted hoy va a empezar en ese proceso de oración. Yo quiero que te coloques en pie. Y yo creo que usted va a dar testimonio aquí. Es más, le va a decir, Pastor Edgar, yo quiero dar testimonio. Y usted lo va a dar en este lugar. Vamos a entrar en un periodo de oración. Quiero darte un ejemplo sencillo. ¿Tú crees que mañana, qué día es mañana? Jueves, ¿verdad? ¿Tú lo crees? ¿Estás seguro?
Que ahora que sean las 6 de la mañana ya es de día. ¿Tú lo crees? Yo te digo, mañana es jueves. ¿Tú lo crees? De pronto tú llegas a la casa, tienes una necesidad y de pronto tienes mucha confianza con tus padres y tú estás seguro que si tú le pides, incluso le puedes decir a un amigo, yo creo que mi papá me va a ayudar en este problema. Es un ejemplo muy sencillo, pero así debemos creer con papá. Que tú sientas esa confianza, que esa oración que tú vas a hacer a partir de esta noche, Él lo va a hacer. Así como que mañana va a ser jueves, así que como mañana va a salir el sol, así como si tú fueses donde tu papá o donde tu mamá y le pides ayuda y no te va a decir que no. Así tienes que llegar ahora en una actitud de oración. Yo sé que todos necesitamos algo. Yo sé que todos necesitamos algo. Yo sé que tú necesitas algo. Que necesitas una respuesta. Que quieres un milagro. Llámese de sanidad. Llámese emocional. Llámese en la familia. Sea financiero. Sea trabajo. De pronto te sientes solo, te sientes sola. Lo importante, iglesia, es que tú sepas que no hay nada imposible para Dios. Tanto es así que ni la muerte es imposible para Dios porque Jesús la venció. Comencemos a orar. Ponte de acuerdo con esa persona